Sí, claro. ¿De pie o sentados? ¿Cómo? Sentados, vale. Muy bien. Sí. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, 1.000.000 de gracias al Colegio de Abogados de Oviedo, al Ilustre Colegio, por acogernos, al Ayuntamiento de Oviedo, representado hoy por el concejal de Turismo, por hacer posible la celebración de estas jornadas, y a ustedes por acompañarnos y por demostrar con su presencia que lo que constituye nuestra pasión y también nuestro trabajo, que es la historia de España, no somos los únicos a quienes nos interesa, también les interesa a ustedes. Para nosotros es un auténtico placer y un privilegio rescatar la historia del Reino de Asturias, la historia de Asturias, en definitiva la historia de España. Hoy estoy yo en calidad de presentadora. Tengo aquí, por cierto, una chapa que me ha regalado un peregrino que acaba de terminar el camino y me ha regalado la chapa con la que hizo el camino. La llevaré yo ahora en Semana Santa cuando culmine el mío. Cuando una se encuentra con estas sorpresas y con estos regalos, todos los sinsabores, todas las soledades de la escritura, de la labor de escribir, que es una labor muy solitaria, muy ardua, compensan. Así que muchísimas gracias. Bueno, digo que hoy estoy yo aquí en calidad de presentadora de Antonio Pérez Henares, que además de ser un grandísimo amigo desde hace muchos años, un amigo con el que he coincidido en algunas cosas y discrepado en muchas. Pero bueno, ahora ya discrepamos menos porque él ha visto la luz. Siempre lo tiene que decir. Se ha convertido. Y no es verdad, no es verdad. Pero bueno, además de ser un grandísimo amigo, en la discrepancia y en la coincidencia, es el presidente, bueno, y además de ser un grandísimo escritor, por supuesto, es el presidente fundador de esta asociación de escritores con la historia, que enmarca estas actividades que llevamos a cabo. Él tuvo la genial idea de concebir esta asociación, de escribir el manifiesto fundacional de la asociación, que es una pieza literaria que les recomiendo, está en nuestra página web, y de empezar a poner en marcha este tipo de proyectos. A mí me llamó para ser cuota, porque no tenían mujeres. Me lo dijo, aquí estamos Juan Eslava, estoy yo, está Pepe Calvo, tal, somos todos tíos, necesitamos cuota. Y le digo, hombre, gracias, Chani. Se agradece. Había que decírtelo de verdad. Efectivamente. Pero bueno, cuota o no cuota, yo fui abriendo mi camino, ya soy la vicepresidenta y ahí vamos. Cuídate las espaldas, que lo mismo te quito el puesto. No, encantado. Yo estoy deseando ya. Pero en fin, hemos hecho... Mientras que no me ciegues, No. que era lo que hacían los reyes asturianos. No, ya hemos evolucionado desde entonces, ahora es más sutil todo. No te fíes. Bueno, la cuestión es que hacemos tándem con otros muchos compañeros fantásticos y de las actividades que organizamos, créanme que esta de Oviedo, que ya cumple su segundo año y esperemos que celebre muchos más, es de las más gratas, sin duda ninguna. Él les va a hablar del Reino de Asturias, sobre todo a partir de Alfonso II. Yo ayer les hablé de cómo Alfonso II encontró en Santiago Apóstol, a un protector formidable, a un aliado formidable para la empresa de salvar al reino. Claro, ya una vez bajo el manto protector del apóstol se podía pasar de la defensa al ataque. Y esto es exactamente de lo que nos va a hablar Chani. Así que, Chani, tuya es la palabra. Hola, pues como pueden imaginar, para mí, para Isabel, es que tenemos que estar tremendamente agradecidos a todos ustedes. Hombre, si estuviéramos aquí 2 semanas yo acabaría mal, porque de entrada voy a pillar no sé cuántos kilos, hemos tenido que hacer un poco de abstinencia en todos los sentidos, porque... Oye, de alcohol y de comida, ¿no? Sí. A eso me refiero, que tómate esto, que tal, que no sé qué, pero te dice la Virgen Santa. Pero vamos a sobrevivir. Y además sobrevivimos con mucho gusto, porque claro, en fin, hoy me toca a mí, después de la extraordinaria intervención de Isabel ayer, la de Carmen anteayer, y la verdad es que me han puesto el listón, que a ver qué hago yo. Pero bueno, voy a intentarlo, empatar por lo menos. Aunque no hay que salir a empatar, porque entonces pierde seguro. Verán, yo lo que
quiero contarles un poco donde lo dejaron ellos, el cambio que se produce de el año pasado. Mi conferencia versó sobre esa resistencia, sobre lo que fue la resistencia de un... Si se acuerdan, ayer Isabel San Sebastián les decía lo que era esto. Era minúsculo delante de un océano musulmán con una potencia verdaderamente increíble, que no había perdido y que estaba no solo había tomado la península ibérica, es que había cruzado los Pirineos, es que por el lado del Mediterráneo había subido hasta Narbona. O sea, estaba en un avance verdaderamente increíble y con unas reservas detrás que le permitían continuamente. Y hoy les quiero contar qué es lo que pasa y por qué pasa que de pronto lo que fue mi conferencia el año pasado, que era cómo resiste, cómo eso cambia, cómo empiezan a atacar. Verán, yo creo que desde el primer momento había una idea determinada de que esto había sido un reino, visigodo, etcétera, pero aquello estaba bastante difuso, dado que eran una islita delante de un océano. ¿Qué sucede? Bueno, Alfonso II, en eso coincidimos muchos, pero es también justamente el rey donde se empieza a producir eso. Verán, los primeros tiempos de Alfonso II fueron verdaderamente tremendos. Habían tenido antes un respiro. Tras Pelayo, lo que sucede aquí en el norte es algo increíble. Hay un momento en que ellos pueden estar tranquilos e incluso avanzar. Alfonso I, el hijo del duque de Cantabria, casado con la hija de Pelayo. ¿Por qué? Bueno, dentro del mundo musulmán hubo siempre en España unas batallas internas tremendas. La más importante y la primera, cuando llegan aquí, los jefes eran, para que nos entendamos, árabes, y las tropas bereberes, que eran además bastante salvajes, porque acababan de... ¿Y qué les hacen? Para el norte. Para las guarniciones del norte lo que vienen son los bereberes, mientras que los árabes se quedan en lo que ellos consideran el territorio que más les gusta, que es el sur, etc., el más romanizado, el más fértil. ¿Y qué sucede? Que hay una rebelión terrible de los bereberes y en un momento determinado salen estampidas, se lanzan contra los árabes de Córdoba. Eso lo aprovechará fenomenalmente Alfonso I y ya tiene un respiro. Luego se reorganiza, llega Abderramán y aquí empieza otra vez un ataque demoledor. Es Alfonso II el que ya, vertebrado bien el poder musulmán, se va a enfrentar a los primeros grandes ataques ya consolidados desde Córdoba. Su reinado empezó de una manera trágica. No olviden que, miren, él al principio de su mandato, pero vamos, en los primeros años, Abderramán coge y le pone a los generales más potentes, a los dos hermanos al-Malik, y le mandaban todos los años lo siguiente: por la carretera de la Plata, subiendo, porque podían subir muy bien, para luego entrar sobre todo el puerto desde Astúrica, por todo el puerto de la Ventana, y tienen una primera idea: hay que acabar, o sea, se acabó el rollo ya de los reyes, de Mauregar, no, hay que acabar con ese. Y entonces el intento es un intento de exterminar al reino asturo. Eso es con lo que se enfrenta Alfonso. La verdad es que estuvieron a punto de conseguirlo. No la primera vez, el primer ataque que se produce contra Oviedo, porque van aquí, pasan por el puerto de la Ventana, lo conocen perfectamente, entran por ahí, y Alfonso, muy astutamente, no presenta batalla porque sabe que está en una inferioridad, sobre todo por un elemento, la caballería ligera musulmana. Arrasan Oviedo, pero no presenta batalla Alfonso. Lo que hace es esperarlos. Es la famosa batalla de Lutos. Hay dos posibles enclaves. ¿Qué es lo que hace? Esperar en su retirada a al-Malik, a un gran general, eran dos hermanos al-Malik. Hay ahora una versión que puede estar en un sitio, en otro. Lo cierto es que hay una pequeña fortificación donde la infantería aguanta un ataque de la caballería y a la vuelta para atrás el cenagal. Conclusión: Lutos se convierte en un infierno para los musulmanes. Ese ejército, el otro había entrado por Álava.
El de Álava aguanta y vuelve, pero este es destruido, de tal manera que incluso muere el general Almavic. Al año siguiente es peor. Al año siguiente la intención es acabar no con el reino, sino con el rey. La intención es o tomar prisionero o matar a Alfonso. Y Alfonso comete un error. El año pasado había ganado en Lutos e intenta resistir en la ventana. Y le pegan una paliza que lo devoran. O sea, de hecho destrozan a la caballería cristiana y el rey tiene que salir a uña de caballo y lo que hacen es poner 400 tíos, o sea, lo mejor de su caballería detrás de Alfonso. Están a punto de engancharlo en el nalón. Llega a Oviedo, de Oviedo sale a uña de caballo porque tiene esa caballería que va a por él. Logra finalmente escabullirse, yo creo que cerca de la costa. Hay un momento que se escapa. Sí, y al final a Euseba, o sea, a la Euseba. Pero se les escapa. Eso es el momento, arrasan Oviedo, ese es el momento peor. Pero a partir de ahí, la cosa va de nuevo a cambiar y de una manera radical. Estamos hablando ahí de los primeros años del mandato y, curiosamente, a partir de ahí, las tornas cambian. ¿Y por qué cambian? Por lo de siempre. Porque en el mundo musulmán estalla otra vez un follón interno. Normalmente había rebeliones continuas, sobre todo de los mudéjares, esto es, población hispana, convertida al Islam, pero que no aguantaba determinadas cosas y tenían mucha fuerza. Se sublevaban. O bien los Banu Qasi, o sea, los hijos del conde Casio, que eran los musulmanes que dominaban el Ebro. En Toledo estaban también. Eso es aprovechado muy bien y Alfonso II empieza a tomar la iniciativa. Les puedo contar cosas que me dejaron perplejo. Saben que yo soy de Guadalajara, de ribereño de Lenares. Mi estupor es que fíjense ya, una primera cabalgada no se intentaba repoblar, no, una cabalgada de Alfonso II llegó a Lenares. Esto es, no solo cruzó el Duero, llegó el Henares, que ya es un afluente del Tajo, les estoy hablando de... Eso fue verdaderamente increíble. Inmediatamente volvían. Nadie podía imaginarse, todavía no estaba en la cabeza del rey Alfonso, más allá de hacer una algara y volver. Alfonso I se había traído toda la gente del Duero para repoblar esto. Pero ya ha cambiado algo muy importante. Ha cambiado la idea de que no solo hay que resistir, sino que se puede atacar, se puede devolver golpe por golpe. Eso lo empieza a hacer ya Alfonso II. De hecho, el reinado, como saben, es larguísimo, son 50 años. Esto es lo primero. Lo demás que conocemos, aunque sigue habiendo ataques, que sistemáticamente son siempre por el mismo sitio. Lo que intentaban era siempre una pinza. No olviden que el reino Astur tenía ya Álava. Un ejército solía entrar por ahí, mientras que el otro entraba o bien hacia Oviedo. Oviedo ya no la tocaron nunca más. Solían entrar e incursionar sobre Galicia. Porque todo eso ya era un reino. Se había ido, si se fijan, haciendo más grande. Alfonso II, ayer lo explicaron todo perfectamente, no me voy a extender. Yo únicamente les quería decir esto, cómo ahí se produce ese cambio, ¿no? Y Alfonso ya va a estar continuamente en una posición que, aunque se tiene que defender a veces, si pierde, ya devuelve golpe por golpe. Hay incluso ataques que son verdaderamente curiosos. Yo me quedaba un poco sorprendido. Bueno, saben ustedes que es que atacó Lisboa. Es que llega un ataque a Lisboa y hace otra cosa que también lo dijo ayer Isabel. Empieza a pensar en sus pactos, Carlomagno. Y miren, hay un detalle. En uno de esos contraataques, Alfonso logra capturar la tienda del general musulmán y se la manda a Carlomagno, claro. Como diciendo, oye, perdona, tú eres muy grande, pero yo, esta tienda maravillosa, la he capturado yo. Eso está cambiando poco a poco. Claro, es un reinado, como saben, larguísimo, pues que efectivamente tiene alternativas, pero eso estudiárselo, no les voy a aburrir con tantos datos,
pongo en la cabeza, se ha cambiado la mentalidad. Ya no es, tenemos aquí que resistir como conejos asustados. No, devolvemos golpe por golpe. Y además tenían una clave que es muy importante para ellos. Los musulmanes tenían que partir de más allá del Tajo, mientras que el contraataque cristiano, y tenía que venir cuando se podía. No olviden siempre una cosa, la guerra en estos tiempos se podía hacer solo durante unos meses, porque si no, no se cruzaban los ríos. Y tenías que ir por las calzadas. Por tanto, para llegar acá les costaba mucho tiempo y tenían que retirarse en cuanto era septiembre-octubre. No podían estar aquí. Mientras que sí los cristianos que tenían sus bases de aprovisionamiento más cerca podían contraatacar en cuanto desaparecían cataplas. Eso queda ahí todavía porque no se atreven a bajar a la llanura. Sin embargo, el reino Astur ataca, pero vuelve. ¿Quién empieza a bajar a la llanura? Pues cuando muere Alfonso II, como saben, él no tuvo hijos, y eso queda para Ramiro. Ramiro es hijo de Bermudo el Diácono, al que la habían destrozado en una batalla, pero este es el hijo. Y Ramiro empieza a pensárselo. Ramiro ya hay lo primero que hace, la clave para que intenta repoblar León. Eso fíjense, o sea, me bajo al llano y me quedo. Y lo hace. Aprovecha también otro de los enfrentamientos, Abderramán II, que tiene también unos líos tremendos, y él aprovecha eso y ocupa León. La verdad es que le duró poco. Inmediatamente que Abderramán logra controlar la rebelión de Al-Hasum, bueno, a medias, pero de los mudéjares de allí, manda un ejército por aquí y Ramiro se da cuenta que no puede aguantar con sus fuerzas el embate de la caballería musulmana. Y se pierde León. Pero ya se ha intentado. Esta es la clave. Es que ya lo empiezan a intentar. Y eso a mí me parece verdaderamente importante, ¿no? La crónica dice que además pasó otra cosa aquí que ha pasado desapercibida. Un buen amigo nuestro y un magnífico escritor del grupo, que se llama José Zoilo, la narró. Los vikingos estaban destrozando todas las costas y llegaron aquí. Y creyeron que, bueno, es que habían tomado París, habían atacado por Inglaterra, por todos los sitios eran imbatibles. ¿Por qué perdieron aquí? Porque eso ha pasado porque esta gente sabía combatir mucho. Ellos atacaron por la zona de Coruña y de pronto se encontraron que ni escudos, ni círculo de escudos, ni leches. Es que se les cargaron la mitad de la flota en Betanzos. Fue Ramiro. Claro, pasa en la historia. Fíjense, ese ejército luego fue sobre los que quedaron, que eran muchos, fueron sobre Lisboa. A Lisboa entraron algunos arrabales, se metieron por Cádiz y tomaron Sevilla. Ese ejército toma Sevilla, ha sido expulsado de las costas de aquí. Toman Sevilla y hay una situación verdaderamente de terror, porque saben que había una cosa que les gustaba mucho a de los hombres del norte, sálvenos Dios, se decía. Es que les abrían por la espalda, les sacaban los pulmones para que parecía que tenían alitas. Y colgaron así a no sé cuántos en las murallas de Sevilla. Se lograron reagrupar y lo cierto es que finalmente hubo caballería de los Banu Qasi de Zaragoza que bajaron a ayudar y finalmente los derrotan en el Guadalquivir, en la Guardia de Alfarache, y es la peor derrota vikinga. Miren, en Oslo hay todavía uno de los pocos barcos que volvieron. Ellos lo entienden, es más, es que se quedaron muchos que fueron tomados prisioneros y luego se convertirían en los varegos. Eran guardia de los califas, porque eran unos guerreros fabulosos. La primera derrota vikinga es aquí, es la que sufren contra Ramiro. Quiero decir que ya empezamos a ver un reino que empieza a tener cada vez más conciencia de su poder. Ya no es un reino a la defensiva, porque todo esto no es de un rey a la defensiva.
aunque fracase en el intento de León, el que alguien piense, ¿por qué León? Hombre, porque era una ciudad, una gran ciudad, había sido la sede del Séptimo Legio, era un símbolo. Tomar, o sea, hacer de León, eso era algo muy arriesgado, pero lo intentan. Miren, hay un elemento que va a ser además muy importante aquí. Ramiro, un primer matrimonio, sería su hijo Ordoño, el heredero, pero tiene un segundo matrimonio que ha pasado muy desapercibido en la historia, pero que va a ser importantísimo, porque de ese matrimonio, ya tardío, van a nacer un señor que se llama Rodrigo, que será el primer conde de Castilla. O sea, Castilla empieza en Asturias. Es para mí, como castellano que soy, me sorprendió. ¿Qué era lo que parece ser? Pues que era un hermanastro de Ordoño, del mayor. Y ese conde Rodrigo va a tener una idea, una imagen tal. Es el que le van a dar el territorio vascón, Amaya, Álava, toda esa zona. Las va a pasar fatal. Al pobre Rodrigo, mira que aguantó, pero golpe tras golpe. Aguantó y resistió, aguantó muy bien, perdió Amaya, porque ahí, por ejemplo, en un ataque musulmán de una de las aceifas, intenta hacerlo de lutos, pero le sale mal. Y dejan absolutamente desarbolado. Como les digo, cada ceifa de estas suponía una sangría para el reino astur, pero ya cada vez les costaba más llegar y perdían más gente. Les cuento esto del origen de Castilla por Rodrigo porque me parece verdaderamente importante. Verán, el rey Ramiro, luego hablaré al final de todo eso, que tengo aquí unos santos para que los vean. Como me decían de niños, los santos eran las imágenes. Cuando yo estudié en la escuela, una cosa era la letra y lo otro los santos, que eran las imágenes. Se decía así. Bueno, en tiempo de Ramiro se dio la supuesta batalla de Clavijo. No les voy a hablar de la batalla de Clavijo porque no es que no esté documentada, es que no aparece por ningún lado, pero entró en el imaginario colectivo de tal manera que aunque no, dices, bueno, es imaginario, es la primera vez que sale el apóstol, pero ya no allí echando una mano, a caballo y que carga contra la morisma y todo el mundo, salen todos huyendo y tal. Ayer lo decíamos, es que el buscar a Santiago se estuvo hecho como claro, vas a poner una amenaza, tiene que ser un tío el hijo del trueno, o sea, es que quien te tiene que ayudar en esos momentos de tribulación no puede ser, imaginaros San Juan Evangelista, pues no valía, lo siento, oye tal maestro, tal, no, tenías que buscar uno y decir, a ver, tú venga por ellos. Era el tiempo. Intentar mirar esto con los ojos de hoy es ridículo, es presentismo. Santiago es providencial porque es el que se necesita. O sea, claro que está allí. Seguramente, ¿cuál es el grito? El grito, es que el grito de Santiago y cierra España es de entonces, pero es que lo oyes en los tercios, lo oyes en todos los sitios. Es un grito. Luego les contaré una anécdota. Ahora, el negacionismo dice cosas muy tontas, casi que ni existe España. Les leeré al final una cosa que les va a sorprender, y las hay mucho anteriores, claro, pues imagínense, de España romana, de Isidoro, tal, pero hasta en un gran cantar, luego se lo cuento. Lo que sí les digo es que a la muerte de Ramiro, su hijo Ordoño ya lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo, tiene que tomar León y tiene que intentarlo, y lo consigue. O sea, Ordoño, yo creo que lo tiene claro. Ordoño tiene un hermanastro, hermano, es que hay muchas dificultades, pero que se ve que está muy ligado a él, que es el conde Gatón. Este conde va a tener una importancia decisiva porque se va a dar ya un avance que es inaudito. Los reyes astures empiezan a formar alianzas con los rebeldes que se enfrentan a los califas, a los emires. De hecho, vamos a ver a este conde que primero ya baja de la cordillera, ya baja de las murallas de Dios, en una afortunadísima frase, y yo creo que se ha quedado ahí, porque se ha quedado así, yo creo que es uno de tus descubrimientos literarios, ya baja de ahí y ya empieza a repoblar todo el sopie de la cordillera. Ese es el conde este. Pero va todavía más. Hay una grandísima rebelión en Toledo.
ponen en tan serio aprieto a las tropas cordobesas que Gatón se baja con todo un destacamento de caballería y forman con los rebeldes contra... Fijaros hasta qué punto ya está en Toledo, porque está en Toledo Gatón. Y de hecho se produce una batalla tremenda. Los asturios de Gatón con los rebeldes toledanos atacan a las tropas cordobesas, que salen huyendo despavoridas y se van y se lanzan como locos detrás. Hay una técnica musulmana que se llama el tornafulle. Era una trampa. Salieron para atrás y llegando a un determinado sitio que yo tal, aparecieron las reservas musulmanas y le dieron una paliza. Bueno, que de los que bajaron a Toledo volvieron pocos. Gatón volvió y algunos más, pero fue una derrota. Pero ya estamos. Pero es que las tropas astures están en Toledo combatiendo. O sea, ya no están aquí, están ya allí. Y eso es otro, digamos, otro cambio verdaderamente decisivo incluso en la mentalidad. Ya se cuenta con el reino astur cada vez que hay un tipo... El de Mérida se subleva y dice, oye, échame una mano que ya están interviniendo en la política de lo que es todo el Andaluz desde una posición agresiva. Finalmente van a lograr establecerse en León y a pesar de ataques, León aguanta. O sea, ya León se convierte en una importante. Bueno, hay incluso un intento de repoblar Burgos y lo repueblan. Duró poco. Aquella primera repoblación, o sea, cada avance suponía un ataque para no perder territorio. O sea, no fueron entregando el territorio así como así. La frontera, de todas las maneras, ha quedado ya establecida en el Ebro, pero, claro, antes estaba con un desierto. El Duero. El Duero, perdón. Estaba como un desierto. Ya ese desierto entre el Duero y la cordillera empieza a llenarse de ciudades, que eran las viejas ciudades hispanas que se iban poco a poco. Eso yo creo que es la enorme contribución que hace Ordoño. También tiene que sufrir, fíjense, los vikingos siguen. Y aquí pasa una cosa tremenda. Una expedición vikinga tiene un éxito tremendo. Le pegan la vuelta a la península, no se sabe por dónde entraron, pero toman Pamplona. Y capturan al rey de Pamplona, García, que era primo hermano de los abucuasi. Los abucuasi se habían convertido al Islam, pero los reyes de Pamplona, que eran sus primos, eran de la misma familia, permanecían eran cristianos, pero había una alianza entre ellos. Y por eso no habían estado nunca el reino de Pamplona aliados con Asturias, ni mucho menos. Pero cuando los vikingos cogen prisionero al rey navarro, sus primos no les ayudan. ¿Y quién le ayuda? El reino astur. Y a partir de ahí se va a crear una alianza ya de Asturias con Pamplona. Esto, en la Edad Media, vamos a ver, el planteamiento de que es mi reino y yo me debo a mis vasallos, y estos serán cristianos, pero ellos se deben a los suyos, ahí es cuando empieza ya a haber un primer pacto entre dos reinos cristianos. Ya estaba con Carlomagno, pero Carlomagno estaba allí, pero ya aquí hay un primer pacto. A partir de ahí va a empezar a haber matrimonios entre los reyes astures y los reyes navarros. Y eso va a ser otro elemento decisivo, porque ya los abucuasi no van a tener expedito todo lo que es Pamplona y toda esa zona. Yo creo que esa es otra gran contribución de Ordoño. Aquí también me sorprendió, porque verán, hay un momento de esplendor que parecía que iban ganando. De nuevo, el buen conde Rodrigo, que era muy longevo, porque lo veo aparecer por todos los sitios, por fin no solo sufre y resiste, sino que gana una gran batalla. Ganan en Abelda. Esa es una batalla que no se conoce mucho, pero una gran aceifa musulmana sufre un descalabro terrible y ya hay combatientes navarros. Esa zona, que había sido mucho más fácil para ello de entrar, ya les empieza a ser cada vez más difícil. Castilla
porque Castilla al principio está muy al norte. Vamos a ver, Amaya era la capital vascona. Les voy a contar una cosa. Eran tan herederos de que el abuelo del Cid era el alcaide de Amaya. Y no sé si se fijan cómo le llama el Cid a Álvar Fáñez. Dice, Minaya Álvar Fáñez. Mianay, en euskera significa mi hermano. Mianay Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. O sea, la idea que tenemos es que eran o primos hermanos o podían incluso ser hermanastros. Pero él se refiere a Minaya como su hermano. ¿Pero qué está empleando? Una palabra vasca, vascona. Pero es que muchas. Se han fijado que en toda Europa la izquierda es la sinistra, ¿no? ¿Por qué aquí se le dice izquierda? Esquerra. Es una palabra vascona. El castellano tiene a veces esa fuerza porque tiene algo. Se habla, ahora a ver que eso que ha aparecido, a lo mejor la piedra roseta, posiblemente el vascuence fueran los restos del íbero. Puede, digo esa teoría. Pero lo cierto es que en el norte de Burgos, Bardulia se llamaba, y puede que eso esté. O sea, les digo todo esto para que vean hasta qué punto se van ensamblando las cosas en la historia para que vayan precipitando hacia un determinado sitio. Ordoño, otra de las cosas que fíjense, ahí sí hay una racia tremenda en su momento de esplendor, que es cuando Ordoño logra llegar a Talamanca del Jarama. Talamanca está al lado de Madrid. Y Talamanca es una población muy importante. Entonces, la saquea. O sea, un rey Astur, cuando le decía, tú imagínate a esa gente que al principio habían visto esa franjita, le están atacando ya al lado del Tajo. Es el Jarama, es Madrid, es el que desemboca ahí, está Lenares, que desemboca en el Jarama. Ordoño ya llegó al Jarama, ya ataca, ya en alguna racia puede devolver ese golpe. Ordoño, yo creo que es un rey muy poco conocido, pero lo cierto es que yo creo que hizo cosas muy importantes. De nuevo, repuebla Burgos. Como ven, eran cabezones, ¿eh? O sea, lo hacían, los echaban, pero volvían. ¿Por qué? Porque les interesaba mucho. Burgos, Oca, se acordarán, en fin, que empiezan a entrar ahí de cada vez más. La verdad es que el final de su reinado fue bastante amargo, porque los ataques nuevos, había llegado un tal Abderramán III, y los ataques de Abderramán, sobre toda la frontera, una vez más, Rodrigo, el conde de Castilla, las pasa muy mal, pero es que algunas de las aceifas por toda la zona de Álava son verdaderamente demoledoras, porque podían entrar más fácilmente y porque ahí podían raciar y llevarse muchísimos más cautivos. Al fin y al cabo dice, hay que subir esas montañas, tal. Pero por ese otro lado podían entrar, y curiosamente en esa época se conoce poco, pero los ataques sistemáticos eran sobre la zona alavesa. Bueno, Ordoño es el penúltimo del que voy a hablar, porque si se fijan está cambiando la mentalidad de esos hombres. Estos hombres ya empiezan a pensar en reconquista, ya repueblan, no se limitan a una racia, se establecen en el territorio. Pero lo que ha sido y ha estado en la cabeza va a haber el hombre clave, el rey clave que va a dar y va a cambiar todo eso. Y no solo porque traslade finalmente su corte regialeal, sino porque Alfonso III es el que ya diseña, hace de eso que está ahí cuerpo de doctrina. Ya todo su reinado, además de todas sus obras militares, tiene una misión. Y por eso de verdad, a mi juicio, merece el título de Magno. Porque él ya pone las bases doctrinarias, por decirlo así, de lo que es el cuerpo de doctrina de vamos a reconquistar lo que perdimos. A partir de ahí, eso va a ser ya algo que está impreso. Se sabía, pero nadie todavía se atrevía como a convertirlo, a ponerlo por escrito, que es lo que van a hacer. Y es cuando se va a crear ya todo el relato. Y ese es Alfonso III.
el que crea ya el relato de la Reconquista, que estaba en la cabeza, pero había que crear el relato. Alfonso III, la verdad es que, curiosamente, es muy desconocida su juventud, prácticamente no se sabe, pero todos lo reconocieron como sucesor de su padre, de Ordoño, y la verdad es que tuvo al principio, por lo que les pasaba siempre, algunas sublevaciones internas. Les digo, los musulmanes tenían sublevaciones, pero estos anteriores habían tenido, al llegar al reinado siempre había que si nepociano que me sublevo. Vale, pues te gano y te dejo ciego, que era lo que era la técnica habitual. Así ya no volvería a intentarlo. Tampoco era cuestión de matarlo, pues solía ser un primo hermano y tal, pero ya dejándolo ciego, pues ya la cosa se quedaba más pacífica. Que yo sepa, Alfonso III no tuvo pero vamos, sí que tuvo bastantes, pero finalmente Alfonso pudo tener un reinado cierta más tranquilo. Y ya, fíjense, Alfonso III conquistó Oporto. Estoy hablando de Oporto, porque claro, ahora Portugal no, es que en aquel momento Hispania era el conjunto de la península. Sería después con Alfonso VI cuando eso se... Pero él, es muy curioso, se lanza hacia el Atlántico, toma Oporto y repuebla además toda la comarca. Lo hace a través de un conde Astur que se llama Vimara, y realmente la potencia de extensión es increíble. Hay otra cosa que me ha sorprendido. Cruza el sistema central, pero no en una algara. Toma Atienza. Ahora Atienza no es nadie, yo soy de un pueblo de al lado, pero Atienza en la Edad Media era verdaderamente tremenda. Si os van alguna vez verán que Atienza, la Peña Fort, que se llamaba, Atienza es como una especie de barco barco de piedra, enfrentado a lo que es la cordillera central, y los pasos para llegar, los pasos de los lobos y los pasos de los caballeros, iban por esos pasos que iban a dar sobre esa especie de barco tremendo de piedra, que era de casi imposible toma, y que se iba a batir. Bueno, Atienza cambió de manos, Almanzor le tenía particular ganas, y dos veces, pero el primero que la retoma, aunque le dura poco, pero se permite el lujo de tomar Atienza, es Alfonso III. Y estamos hablando todavía del año 875-80. Esto es verdaderamente inaudito. Porque había momentos, si se fijan, que se avanzaba mucho hacia el sur. Claro, luego pasó una cosa, que todo lleva a la cabeza. Los musulmanes no eran mancos y cuando tuvieron un caudillo de la potencia y tal, pues como decía aquel refrán, llegaron los musulmanes y nos molieron a palos, porque Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Entonces, lo cierto es que hace otra incursión que a mí me dejó perplejo. Alfonso III llega al Guadiana, no solo cruza el Tajo, llega al Guadiana con una algara. Eso yo creo que debió llenar de zozobra a los musulmanes, porque ya estaban incursionando sobre el corazón de Al-Ándalus, y estoy hablando de un rey Astur. Hay además elementos muy curiosos. Alfonso III fue un gran diplomático, y de la misma manera que su hijo había pasado con los primos de los abecoses, con los de Pamplona, él pacta directamente con los Abu Quasi. Pacta con los... porque son en el fondo mudéjares. Y de hecho, los hijos de Alfonso se fueron a educar a la corte de los Abu Quasi en Zaragoza. Esa ósmosis que empieza a haber es mucho más con lo que son gente que tiene raíz hispana, con los que se acaban... Empieza a haber lo que luego en los reinos de Taifa sería muy normal. Les pongo esto porque ya vean ustedes hasta qué punto, partiendo de un momento con un Alfonso II que está batiéndose por su vida, no muchos años después, un descendiente suyo ya está en León, ya ataca más allá, allende del Duero, es capaz de llegar con sus algaras y sus embestidas a cruzar el Tajo y llegar al Guadiana. Está cambiando. Yo creo que incluso pudieron entonces soñar que aquello iba a durar menos, porque iban aparentemente avanzando mucho. No sería así, como bien saben,
porque inmediatamente en el mundo musulmán habría, pues ya saben lo que pasó ahí justo antes de llegar el 1000, que parecía que con el 1000 se iba a acabar el mundo porque tenían un tipo que se llamaba el Mansur al-Bilá, que nos dio unas palizas, vamos, verdaderamente descomunales, hizo retroceder no tanto la frontera, sino la capacidad ofensiva. Bastante tenían con resistir. Pero yo quiero acabar aquí con Alfonso III. ¿Por qué? Porque ahí hay un elemento clave. Lo que va a ser una corte, con todos los aditamentos de una corte, con todo el cuerpo de doctrina de una corte, con todo lo que es el mundo visigodo incorporado, con lo que es ya la pura regia, y en una ciudad de la potencia de León, ya se va a establecer como un reino que tiene voz no solo en España, sino en Europa. O sea, los primeros juglares ya no son tal, ya hay una corte a la que ir. Y Alfonso III, que, claro, siempre quedan mucho mejor las grandes batallas, ¿no? Yo creo que la labor de Alfonso III de crear una estructura de un reino que de pronto, no sé si se fijan, en nada, ¿cuánto? ¿Ha cuadriplicado? ¿Quintuplicado su extensión? No tengo un mapa, pero imagínense todo lo que es ya. ¿Sí? Triplicado aproximadamente. Pero incluso que tiene pactos con los Abu Quasi. Los Abu Quasi eran musulmanes, estuvieron siempre rebelándose contra el califato. De hecho, le llamaban el tercer rey de España. Se consideraba que uno era el cordobés, otro era el rey de León y Asturias, y el otro era el de Zaragoza. Y hoy estoy contigo, mañana veremos. Normalmente estaba ahí. Y eso es lo que yo les quería contar, cómo de haber hecho una resistencia que en momentos parecía agónico, nos encontramos ya con un reino perfectamente cuajado, con leyes, con todo lo que son los aditamentos de una estructura jerarquizada, organizada, hasta la burocracia. Ya está todo. Ya estamos viendo de verdad lo que va a ser el origen de una gran corona que va a acabar siendo lo que fue. Porque en el fondo ese es el origen de lo que acabaría mucho tiempo después tomando Córdoba y tomando Sevilla, que es como donde a juicio de Isabel y mío es cuando acaba el Andalus. No, lo de Granada queda un apéndice, pero el poder de lo que era la todopoderosa Al-Ándalus, el día que empezó posiblemente a tener su suerte echada, aunque iba a costar siglos, es el día que la corona ha pasado de esa cordillera, ha tomado la llanura, ha tomado León, y la frontera ya empieza a no ser el Duero, empieza a ser el Tajo. Aunque para llegar al Tajo iba a costar pues algo terrible, porque, como digo, Abderramán III, aunque perdió la famosa batalla de Simancas, fue un califa de mucha potencia, Córdoba se convirtió en la capital del mundo, y hoy un parón. Pero el reino cristiano ya tenía una potencia verdaderamente enorme. Esto era lo que yo les quería contar, pero también, y ya entramos a los santos, que decía yo, les voy a decir que estos reyes, aunque parezca que no han dejado una tremenda huella en la historia de España, y se puede, sobre todo por sus testamentos. Aquí tienen a Alfonso II, mírenlo. Esta es una miniatura, esperen que lo voy a mirar, que me he tomado mis notas. Normalmente, donde más tenemos cosas de estas es su testamentaría. Eso yo creo que es el tumbo de... ¿Eh? Yo creo que esa imagen es del tumbo famoso de Compostela, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que sí. Alfonso está aquí y yo creo que esto es, efectivamente, está ahí en Compostela. Esto está en Compostela. Porque hay otros que están en Astorga. Van apareciendo, pero ya tenemos... Esta es, yo creo que la primera miniatura que hay hecha de un rey. Porque es él. Lo pone además ahí, ¿lo veis? Sí, sí. Adefons. Claro. A ver, ¿cómo puedo seguir pasando? Por ahí, aquí. Dale ahí a la flechita esa. ¿A esta? ¿Cuál? A la flecha que... A esta de aquí. Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Ah, pues entonces no sé. A ver. Auxilio A ver. nuestro amigo informático.
A ver, no, pero antes lo he hecho y ahora no sé cómo. Mientras tanto, yo, como soy aquí la portavoz del apóstol en esta sala, y que Alfonso III, una de las cosas que hizo, además de su batalla militar, fue construir una basílica preciosa para Santiago en Compostela. Sí, ahora es que la vas a mostrar. Es eso, porque lo que quiero decir es que no solo batallas y esta historia, sino que también hay un elemento que a veces... Sí, Esto se puede. sí, a ver, dale. A ver si le dábamos, pero no. Ahí. A ver, todo tiene no sé, estoy seguro que lo... A ver, es esta de ahí. Y ahora, sí, ya lo sé, ahora ya voy yo. Sabía yo que tenía. Ahora a ver. Pues no, así, ahí. Bueno, pero queda muy pequeñito. No lo puedo hacer más grande. Aquí. Como verán, Chan y yo nos hemos quedado a vivir en la Edad Media. Es nuestro hábitat natural. Ahí estamos muy a gusto. Y ahora estamos con lo de siempre. Y aquí tengo que darle aquí para pasar, ¿no? No hay manera. A ver, socorro. Ese es Alfonso II. Este es Alfonso II. Bueno, vamos a ver, lo tienen ahí. Aquí en Lo tienen ahí. Y en Compostela. Sí, está exactamente la misma estatua en Compostela. La misma, igual. Pero a ver si puedo lograr pasar el siguiente, pero es que no entiendo por qué no puedo. ¿Y si le das a la flechita tampoco va? A esta no. Pero cuando le da él sí, pero si le doy yo no. A ver, es que oye. Ahí tiene la flecha. Ahí, vale. Este está, mire, decía, este es el de Oviedo, en Compostela, ahí lo tiene. Ahí. Vamos a hacerlo más gordo. Ahí. Si se han dado cuenta, no se han molestado, excepto de ponerle eso, porque han cogido la misma estatua, o sea, se la han copiado totalmente. Y voy a ver. Ahora ya me voy haciendo con esto. Y esto ya sí que es un rey, ¿eh? ¿Se han fijado qué maravilla? ¿Y se estaba ayer ahí puesto? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es Alfonso, claro. Estas son las 4 imágenes que he visto, que me parecen las más significativas. Y hay un elemento. Me gusta mucho esta imagen porque es una imagen de alguien muy longevo. Y es que efectivamente aguantó muchísimo para su edad. Sí, porque no se casó. Y esto lo conocerán. No se sabe que están los restos ahí. Lo que no se sabe es cuáles son. Porque los metieron todos juntos por el siglo XVIII. Y claro, no tenemos ningún descendiente de Alfonso el Casto para poder hacer el ADN. Ni creo que valiera. Pero está el Panteón de los Reyes. Ahí lo tienen. Bien. Alfonso, verán, mucha gente cree que esta iglesia es ramirense. Pues no, señor. La primera gran iglesia prerrománica la hace Alfonso el Casto. Se llama San Julián de los Prazos. Y está ahí al lado. O sea, porque yo cuando he hablado con la gente me dice, no, claro, son las de Ramiro. No, esta ya es de Alfonso. Por eso les digo que es que estos reyes ya tuvieron una preocupación muy seria de dejar impronta, de dejarla en obras de arte, en documentos, y lo de siempre, los testamentos suelen ayudar mucho, pero queda también ya algo que ha pasado como ahora aquí. Bueno, la conocen mucho mejor que yo, a mí me encanta. Bien, sigamos, porque ahora verán lo que ya sí saben. ¿Saben dónde está esta estatua? En Madrid. Claro. Este es Ramiro. Ramiro tiene un fallo. Se había muerto 20 años antes, pero se equivocaron en el pie de la estatua y claro, este es Ramiro. Verán a los reyes Astures, si van a la Plaza de Oriente, ahí están. Es la huella de... Y luego, claro, yo creo sin duda que es clave en lo que es el arte
que más vinculamos siempre a Asturias es el periodo ramirense, que son las tres joyas increíbles. Esta es Santa María del Naranco. Si me equivoco me lo decís, no importa. Una. Aquí tienen la segunda. Precioso. Que es Cosa más preciosa, bonita. Lillo. Y aquí tienen la tercera, que es menos conocida. Esta es Santa Cristina de Lena. Si se fijan, ¿por qué? Ahora queda eso, pero es que Ramiro ya tiene una corte palatina, que está esencialmente a Santa María del Naranco. O sea, están actuando ya como reyes que se sienten a sí mismos como herederos de una dinastía, y además ha habido un elemento. Lo que era la tradición de ley electo, que los godos ya empieza a cambiar, la van imponiendo, ya es una monarquía hereditaria. Tiene sus problemas, porque siempre por eso vienen esos enfrentamientos, pero ya la voluntad del rey es que su dinastía se perpetúe, incluso el Casto, que no tenía hijos, pero sí quería perpetuar no en su sangre, pero de alguna manera coetánea, y él nombra como heredero suyo al hijo del diácono. Ay, perdón. Ramiro, si se fijan, aunque no es muy conocido, curiosamente es el que ha dejado unas huellas, en muchos casos que se consideran las más hermosas y las que más identifican en concreto este entorno. Ordoño, el hombre, ha tenido mala suerte, incluso en el retrato. Porque claro, este es el retrato que hay de Ordoño, que era un rey bastante guerrero, pero no sé a quién se le ocurrió. Este es el que está, como saben, en el Museo de Covadonga. Es de decirle que Ordoño era un tipo bastante aguerrido y que desde luego, no sé, les dio por ahí, a ver si le convencemos a alguien de que pinte otro Ordoño, porque me da bien la pena, que me cae muy bien este rey. Verán, sigamos. Este es Ordoño. Aquí está mejor tratado. Lo mismo. Fíjense de nuevo a lo que recurrimos. Me parece que esto es lo que está en Astorga. Aquí está teóricamente el testamento. Y ya hay un elemento importantísimo. El rey Ordoño está entregando su testamento para que se lo custodie. Bien, ven que hay aquí a la derecha. Son dos obispos. Entrega, o sea, la Iglesia tiene un factor, es un factor absolutamente esencial en aquel momento. A quien entregaba un rey su testamento era a los dos obispos, por ahí está el nombre, y en este caso aquí se conserva y aparecen ambos. ¿Ven lo que tiene el obispo en la mano? Pues es el testamento de esto. Sigamos. En Madrid a Ordoño le hemos tratado algo mejor, Por lo menos, hombre, tiene un punto. Ya, lo mismo, ahí pueden encontrar... Está vestido de Capitán Trueno, muy elegante. Más o menos, sí. La verdad es que no es un rey muy medieval, pero tiene por lo menos una cierta prestancia. Es otro de los... Y entramos por fin a Alfonso. ¿Se fijan lo que se parece esta miniatura de Alfonso III? Alfonso II. Con Alfonso II. Hombre, claro, los dos más ¿Por qué? listos. Porque eran los dos. Es una imagen de un rey ya longevo, importante. Este es Alfonso. Sigamos. Esta es la iglesia fundada por Alfonso III. ¿La conocen? Valdedios. Valdedios. A mí me encanta. Preciosa. Preciosa. Y aquí es donde estuvo enterrado. Este es el sarcófago de Astorga, donde Alfonso III fueron depositados sus huesos. Finalmente no está aquí, solo queda el sarcófago porque se cambiaron sus restos. Pero queda el sarcófago. Está en estos momentos en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí hay un elemento que es bastante sorprendente. El rey Alfonso se hace retratar con su mujer. Esto no había... ¿Os fijáis que no estaban? Aquí está con su esposa, Jimena. Fíjense qué curioso el nombre, ¿verdad?
¿quién era la Jimena más famosa que conocemos? ¿Y de dónde era? Efectivamente, es un nombre absolutamente vinculado a ahí. Bueno, y ya tenemos algo que les va a sorprender, pero no entiendo por qué no se ve. No, estoy acabando. Esta es la... no se ve. Pues ¿por qué no? Porque es que teóricamente yo tenía aquí la firma, porque este rey, del rey Alfonso III, no sale, no entiendo por qué. Conservamos la firma, y esto sí que es verdaderamente inaudito. Y ahora yo tenía una sorpresa para ustedes y no la encuentro. Porque era una sorpresa que tenía maravillosa y voy a ver si la encuentro. A ver. Vamos a ver cómo entro aquí. No, es esta el lápiz. Esto no es mío. No, claro. ¿No se puede narrar? Se la voy a narrar. Es que me da mucha pena porque había conseguido traerles el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau. Vamos a intentarlo. Y yo creía que estaba aquí, a ver, y no está. A ver. ¿No lo has cogido ahí? A ver. Conquista de Córdoba de Santiago, Tierra Vieja, Alfonso, batalla me temo que no. Teóricamente tendría que estar aquí. Bueno, pues mañana otra. Créanme que lo lamento, pero mañana sí lo tengo, porque quería acabar con dos cosas. En el negacionismo que se está imponiendo, creo que tenemos que dar una batalla. La tenemos que dar de manera continua. Y a veces puede parecer duro, y sabes que te va a caer la del pulpo, que diría Augusto, porque es una expresión de Augusto Ferrer Dalmau. Cuando estuvimos en Covadonga, conmemorando el 1300 aniversario, nos cayó bastante. Augusto decidió que había que pintar Covadonga. Parece mentira que la batalla tuviera la dimensión que tuviera, no entramos en eso, pero que existió, por supuesto. Por supuesto, porque, aunque solo fuera porque está en todas las crónicas, que dicen, no hay documentos, claro que hay documentos, muchísimos, para quien quiera leerlos. Dice, no, es que son bastante después, sí, pero ahí están, tanto musulmanes como cristianos. El nivel de confrontación, hombre, todos sabemos que no había 140.000, como dice la crónica esa, porque no caben. Pero fueron 300, 400, 500, se produce la primera derrota musulmana. Y el hecho evidente es que a partir de ahí ya no hay un gobernador musulmán en Gijón. Y no es que se fuera porque le diera la gana. Pero Augusto ha tenido la valentía enorme de pintarlo. Es un excelente cuadro, que en realidad son 32 cuadros. Espero que lo tengan ustedes mañana. Se lo prometo que por algún sitio lo consigo. Esa es una. Pero se empieza negando Covadonga y poniendo a caldo por qué un pintor la quiere pintar, porque no hay ningún cuadro. Esto es increíble. ¿Qué país, qué nación no se atreve a pintar lo que es un elemento fundacional de sí misma? Así que yo felicito desde aquí a nuestro amigo y socio Augusto. Y la otra, y se acaba negando España. Dice, no, España no existe. Verán, estaba leyendo esta mañana el Cantar de Mío Cid. Cantar de Mío Cid. El primer libro, que es el primero posiblemente escrito, calculen, finales de... no llega al 1100 todavía. Cuando el Cid ataca un pequeño pueblo al lado del mío, que se llama Castejón, manda a su hermano, a Minaya, dice, coge 200 y tira desde Castejón, le dice, por Sadraque, por Fita de Ayuso, por Fita, Ita, de Ayuso, de abajo, hasta Guadalajara y hasta Alcalá, y vuelve. Yo te espero aquí. Y de esto, y lo dice el verso de Mío Cid, porque de esto va a hablar toda España. Está en el Mío Cid. Y ahora me dicen que España es un invento del siglo XIX. Que se lo hubieran dicho a Rodrigo. Porque ¿saben lo que decía? Es que es una chulería. La que vamos a liar es que va a hablar España entera. Pero escucha, no solo estaba diciendo que hablaba la España cristiana, no. Iban a hablar todos.
¿Saben cómo se hacía llamar Abderramán III? Rex Hispanorum. Es más, no sé si sabe que ponía terna y él mandaba a Roma la terna con 3 obispos de Córdoba. Con esto acabo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, si nosotros estamos orgullosos de Asturias, calculen ustedes que encima son asturianos. Nosotros no tenemos esa suerte, aunque lo somos de adopción. No sé si hay alguna pregunta. Sí, esa señora. Sí. ¿Puede decirme en qué documento está la firma de Alfonso? Hay bastantes, porque él ya hacía un montón de escritos y firmaba el rey. Curiosamente no entiendo porque aquí yo lo veo, pero ahí no sale. Puede mirar, verá. Está bastante reproducida en bastantes sitios. Incluso, si entra en la biografía de Wikipedia, la firma de Alfonso está. Porque esa enciclopedia suele coger las firmas. Es una firma como muy regia. Pero es posiblemente la primera firma de un rey. Por lo menos yo no he encontrado otra anterior. A lo mejor existe. Pero esa me sorprendió. Y la puedo encontrar ahí, sí. Recuerdo que esa firma está reproducida ahí. ¿Una otra pregunta? Sí. Sí, caballero. ¿Cuál sería para usted, bueno, para ustedes dos, el mayor punto de inflexión en la Reconquista? ¿La toma de León, como explico antes, o la batalla de las Navas de Tolosa? No, sin duda. Vamos a ver. El punto clave donde las alternativas, como digo, después de esto de León van a ser muy continuas. Hay un momento de vuelta del poder musulmán. Recordar, Almanzor tomó Barcelona y Compostela. Es que cada año destrozaba toda una parte. La clave es que cuando el emirato implosiona, cuando el califato implosiona, ahí ya empieza los reinos de taifas. Pero hay 2 invasiones terribles, los almorávides y los almohades. Ahí España se enfrenta a lo que es el integrismo islámico y un imperio, pero tremendo, que ocupaba todo el norte de África, y ahí se jugó todo. Porque en las Navas, no sé si os fijáis, si en las Navas el ejército cristiano hubiera sido derrotado, hubiera sido una hecatombe absoluta. ¿Por qué? Porque el ejército cristiano había cruzado Sierra Morena y no tenía posibilidad de retirada. O sea, si las haces musulmanas de Al-Nasir aquel día hubieran derrotado a los 3 reyes cristianos, de ese ejército no hubiera quedado nada. Lo hubieran destrozado absolutamente. Se la jugaron toda. Es para mí lo que cambia el símbolo. Yo diría que hay 3 batallas decisivas en la Reconquista. La primera y principal es Covadonga. Sin Covadonga no habría habido Reconquista. Así que, aunque fuera una escaramuza, Covadonga fue fundamental, porque fue la vocación de resistir, de no someterse. La segunda fue la toma de Toledo, porque la Reconquista de Toledo por Alfonso VI, porque Toledo había sido la capital del reino visigodo de España y era una ciudad tremendamente simbólica. Toledo era eso, era recuperar la capital. Y la tercera, sin duda, las Navas de Tolosa, que supusieron el principio del fin de esa gente tan encantadora y tan culta y tan civilizada, que fueron los almohades. Que eran como el ISIS, más o menos. O sea, para que nos hagamos una idea, eran exactamente eso. Cuando yo hice claro. el pequeño, resulta que me quedé absolutamente perplejo, porque lo que yo estaba oyendo entonces por el Daesh, las fatuas esas, ¿Es lo mismo? ¿Da de igual? pronto empiezo a leer las de el Mahdi Ummar de los almohades y me di cuenta que eran calcadas. Lo mismo, ¿no? Es que eran igual, la misma. lo mismo. Habían copiado la de entonces. Y fíjate si tiene razón Isabel con lo de Toledo, que es que la primera gran invasión integrista islámica africana, que acaba con todos los reinos de taifas, es por la toma de Toledo. Sí, o sea, no lo los consiguieron. almorávides dicen, eso se está cayendo porque, claro, les da el vino, oyen música, esto es un desastre, hay que volver al integrismo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No la tomaron, ¿eh? Sí. Pero vamos, eran muy cultos, muy civilizados. Bueno, Continuamente está empleado el término
mudéjar, No. yo creo que por mozárabe. No, es que hay dos tipos. El mozárabe era el cristiano que quedó en territorio tal. Curiosamente, hubo menos sublevaciones de los mozárabes, que estaban como más oprimidos, que los mudéjares, que eran de origen hispano, se habían convertido al Islam, pero seguían teniendo en lo que es su manera de vida, chocaba inmediatamente... ¿Los muladíes? ¿Eh? No, sí. Los muladíes. No, es que los muladíes son los renegados, por así decir. Vamos a Los ver. mozárabes, los cristianos Sí. en territorio musulmán, que Sí, seguían sí. siendo Que le como digo- tales. que le digo Y los mudéjares Eran ya en territorio eran cristiano. territorio cristiano, Muladí. el residuo que queda Sí. de la población Le digo que musulmana. el muladí, para que efectivamente Muladíes, tiene usted sí. razón, los muladíes eran los que continuamente se sublevaban, Sí. cosa que a mí me sorprendió. Pero es que incluso tenían, por ejemplo, el de Toledo, los de Toledo que saben que acabó con una matanza terrible, la jornada del foso. El califa invitó a todos los notables toledanos y dijo que fueran pasando, y según iban pasando les iba cortando la cabeza. Muy cultos, muy civilizados. Una cosa... Pero, Menos mal que vinieron a Fíjese cómo se civilizarnos llamaba a nosotros. uno de los grandes rebeldes, Ben Lope. Fíjese, era un nombre, Ben Lope. O sea, es que el mundo muladí está muy poco estudiado, pero lo más curioso es hasta qué punto fueron... Bueno, es que los abucuas dominaron el Valle del Ebro y esos eran muladíes. La población mudéjar se quedó en territorio cristiano, pero hay un primer momento que la cosa no va mal. Aparece el gravísimo problema con los mudéjares, sí, acabo, con los mudéjares viene después de la derrota de Euclés, porque cuando huye el ejército cristiano con el infante Sancho, llegan a los muros de Belinchón, los mudéjares que se han quedado allí se sublevan, matan a la guarnición y ahí mueren los 7 condes de Castilla y tal. Y ya los entienden como que es mejor no tenerlos dentro porque en cuanto vienen sus aliados han hecho eso. Y cambia mucho la percepción. De todas maneras, el límite y la linde entre estas dos culturas es muy permeable. Sí, claro. Y de hecho hay sublevaciones también importantes mozárabes. Omar Ben Hassoun, por ejemplo, en la serranía de Ronda. Era un muladí. Bueno. Él se había convertido al Islam Ya. y luego se vuelve a convertir al Es Islam. que Es el que fenómeno sí. de la conversión es lógico porque el impuesto de Yo- capitación era muy fuerte y entonces nada más llegar abrazaron teóricamente la religión islámica porque les ahorraba impuestos. en una Bueno. palabra, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces damos por concluida la jornada. Les agradezco mucho su presencia. Mañana terminaremos esta segunda semana, que espero que no sea la última, con Alicia Ballina, que es miembro de nuestra asociación, tiene escrito una novela preciosa que se llama La hija del mar y sobre todo es una grandísima experta en museos. Es nuestra gran experta en museos y será un lujazo escucharla hablar de la presencia del apóstol Santiago y del Caminos de Santiago en los museos de Oviedo. Así que les esperamos mañana. Les agradecemos de verdad, de corazón, su presencia. Chani, 1.000.000 de gracias. Has estado fantástico. Ya digo, si nosotros somos orgullosos, ¿qué les voy a decir a ustedes? ¡Viva Asturias! ¡Hala! ¡Y viva Oviedo!